El sonido del metal resonando en el taller se mezclaba con el zumbido de los elevadores hidráulicos, cuando ocurrió algo que nadie allí olvidaría jamás. En medio del olor a aceite, del eco de herramientas golpeando el suelo y del ir y venir de autos levantados como gigantes dormidos, una joven dio un paso y su pierna faló. El silencio fue instantáneo. El tipo de silencio que anuncia que algo importante acaba de pasar. Breya cayó de rodillas. Y en ese mismo segundo, el mundo de tres personas cambió para siempre. Antes de seguir, si crees en las segundas oportunidades, en la bondad silenciosa y en las historias que nacen del dolor para transformarse en milagros, dale like, comenta, comparte y suscríbete ahora mismo al canal Kindness Vibes. Tu apoyo permite que estas historias sigan tocando corazones. El taller mecánico Hernández Autocar estaba lleno de luz natural aquella mañana. Grandes ventanales dejaban pasar el sol, iluminando los autos suspendidos en el aire como si fueran esculturas modernas. No era un taller lujoso, pero estaba limpio, organizado y lleno de vida. Allí trabajaba Mateo Salgado, un hombre de manos fuertes, mirada cansada y un corazón que cargaba más peso del que su cuerpo podía sostener. Mateo tenía 39 años y criaba solo a su hijo desde hacía casi una década. La vida no había sido amable con él. Su esposa había fallecido en un accidente de tráfico, dejándolo con un niño pequeño y un dolor que jamás terminó de sanar. Desde entonces, su mundo se redujo a dos cosas: su hijo y ese taller que había levantado con sudor, noches sin dormir y una voluntad inquebrantable. Pero esa mañana, Mateo no esperaba que algo fuera diferente. Hasta que ella entró, se llamaba Valeria Montes, una joven de 22 años, delgada, con una coleta alta y una rodillera ortopédica que cubría casi toda su pierna derecha. Caminaba con dificultad. Cada paso parecía una batalla silenciosa. Su respiración era corta, controlada, como si temiera que el mínimo error la hiciera caer. A su lado caminaba su madre, Clara, una mujer de rostro cansado, vestido sencillo y ojos cargados de miedo. No era el miedo de alguien que teme una caída, sino el de alguien que ha visto a su hija sufrir durante demasiado tiempo. Valeria había sido atleta, corredora, promesa universitaria, hasta que un accidente la dejó con una lesión severa en la rodilla. 3 cirugías, 4 especialistas, miles de dólares, y la misma respuesta una y otra vez: no volverá a caminar bien. Los médicos más caros dijeron que su recuperación era imposible sin una operación experimental costosa e inaccesible, y aún así, sin garantías. Ver ese día, Valeria no estaba allí por un auto. Estaba allí porque alguien le dijo que Mateo era bueno con las manos y con las personas. Pero Mateo las vio entrar y dejó lo que estaba haciendo. Algo en la manera en que la joven caminaba le resultó familiar, no como mecánico, como padre, como alguien que ha visto el dolor de cerca. Pero Valeria intentó dar un paso más, y falló. Su rodilla cedió, pero Mateo reaccionó antes que nadie. La sostuvo del brazo firme, sin brusquedad. Sus manos calosas contrastaban con la fragilidad de ella, pero no dijo nada. Solo la ayudó a ponerse de pie con cuidado, como si sostuviera algo sagrado. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Mateo observó la pierna, la postura, la tensión del músculo, la forma en que ella intentaba compensar el dolor, no con ojos de médico, sino con los de alguien que había pasado la vida entendiendo cómo funcionan las cosas rotas. La llevó lentamente hacia una silla y se arrodilló frente a ella. Clara, la madre, dio un paso adelante alarmada, pero Mateo levantó una mano con respeto. No estaba invadiendo, estaba observando. Durante varios segundos no dijo nada. Solo miró, tocó suavemente la rodillera, observó el ángulo del pie, la tensión del muslo. Entonces habló y su voz era tranquila, firme, segura. Dijo que el problema no era solo la rodilla. Dijo que el cuerpo estaba descompensado, pero dijo que nadie había mirado el movimiento completo, solo la herida. Valeria lo miró confundida, pero Clara sintió un nudo en el pecho, porque esas palabras nadie se las había dicho antes. Mateo explicó que, en mecánica, cuando una pieza falla, el problema casi nunca está solo ahí, que el cuerpo humano no era tan diferente, que tal vez la rodilla no estaba rota, sino forzada por algo más arriba o más abajo. No prometió milagros, no pidió dinero, solo pidió tiempo, y confianza. Durante días,
Valeria volvió al taller. No para arreglar autos, para aprender a caminar otra vez. Mateo no era médico, pero había pasado años reparando estructuras complejas, entendiendo fuerzas, tensiones, equilibrios. Le enseñó a pararse distinto, a apoyar el peso de otra forma, a escuchar su cuerpo, a fortalecer músculos olvidados. Cada día era doloroso, pero cada día parecía inútil, pero Mateo no se rendía. Mientras tanto, Clara observaba desde un rincón, con el corazón en la garganta. Había visto a su hija llorar de frustración demasiadas noches. Había vendido cosas, pedido préstamos, soportado humillaciones para pagar tratamientos que no funcionaron. Y ahora, un mecánico estaba logrando lo que nadie más pudo, pero una mañana, después de semanas, Valeria dio un paso sin la rodillera. Uno solo pero firme y entonces otro, el taller entero se quedó en silencio. Mateo apretó los labios para no llorar. Valeria no se dio cuenta hasta que estuvo caminando, cuando miró hacia abajo, sus piernas se movían sin temblar. Y entonces ocurrió lo inevitable. Clara cayó de rodillas, no de debilidad, de emoción. Las manos le temblaban, los ojos se le llenaron de lágrimas, y por primera vez en años, no eran de miedo, eran de alivio. Lloró como solo llora una madre que creyó haber perdido la esperanza, lloró agradecida, lloró rota pero libre. Mateo se quedó quieto, sin saber qué hacer. Nunca había buscado reconocimiento, solo había hecho lo que sentía correcto. Ese día la historia se corrió como pólvora, pero un mecánico había logrado lo imposible. Personas empezaron a visitar el taller. No por autos, por esperanza, pero Mateo nunca cobró un centavo por ayudar a Valeria. Nunca pidió fama, nunca pidió nada, solo pidió que ella siguiera adelante. Pero semanas después, Valeria volvió al taller caminando sola, sin rodillera, con una sonrisa que iluminaba el lugar entero, y entonces hizo algo que nadie esperaba. Abrazó a Mateo, fuerte, largo, como si abrazara a alguien que le había devuelto la vida. Ese día, Clara se acercó a él, con los ojos aún húmedos, y le dijo algo que lo marcó para siempre. Los médicos nos dijeron que aceptáramos la pérdida. Usted nos enseñó a creer. Pero Mateo no respondió, solo bajó la cabeza. Porque los verdaderos héroes nunca buscan aplausos, solo hacen lo correcto. El taller volvió a llenarse de ruido al día siguiente, pero algo había cambiado en el aire. No era el sonido de los motores ni el golpe metálico de las herramientas. Era una especie de energía silenciosa, una expectativa que flotaba entre los autos elevados y el olor a aceite caliente. Mateo lo sentía en el pecho mientras adostaba un tornillo sin mirar. Sabía que algo había despertado, algo que ya no podía detenerse. Desde temprano, personas desconocidas comenzaron a llegar. No venían por frenos ni por revisiones. Venían con miradas cansadas, bastones, muletas, cicatrices. Algunos solo observaban desde la puerta, como si no se atrevieran a cruzar el umbral de la esperanza. Otros preguntaban en voz baja si era cierto lo que habían escuchado. El mecánico que ayudó a una chica a volver a caminar. Mateo no respondió a ninguno. No porque fuera arrogante, sino porque no sabía qué decir. No se consideraba un salvador, no se veía como alguien especial. Solo había hecho lo que su instinto, su experiencia y su corazón le habían dictado. Pero la historia ya no le pertenecía. Valeria regresó esa man. Ana caminando con más firmeza que el día anterior. Vestía ropa deportiva y llevaba el cabello recogido. Su rostro, antes apagado por el dolor constante, ahora tenía luz. Una luz que no se compra ni se finge. Su madre la acompañaba, pero ya no caminaba detrás de ella con miedo. Ahora caminaba a su lado con orgullo. Cuando Valeria dio sus primeros pasos dentro del taller, varios mecánicos se detuvieron a mirarla. Nadie dijo nada. No hacía falta ver. Mateo la observó desde lejos. No sonrió, no levantó la mano, solo respiró hondo, porque por primera vez en años sintió que algo bueno había salido de sus manos, sin romperse en el camino. Pero la vida, como siempre, no iba a dejar que todo fuera tan sencillo. Ese mismo día, al caer la tarde, un auto negro de lujo se detuvo frente al taller, de esos que no suelen aparecer en barrios humildes. Vidrios oscuros, pintura impecable, silencio absoluto al detenerse. De él bajaron dos hombres trajeados, ver luego una mujer, alta, elegante, con el cabello perfectamente recogido y una mirada fría que había visto demasiado dinero y demasiadas pérdidas. Su nombre era Marina Cortés, directora de una de las clínicas privadas más prestigiosas del país. Había visto el vídeo.
porque alguien sin que Mateo lo supiera había grabado el momento en que Valeria caminó por primera vez sin ayuda, y el video se había vuelto viral, ver millones de vistas, ver miles de comentarios. Y una pregunta que incomodaba a muchos, ver cómo pudo un mecánico lograr lo que los mejores cirujanos no. Marina entró al taller sin saludar. Observó el lugar como quien evaluó una pieza defectuosa. Luego fijó la mirada en Mateo. Le habló con voz firme y sin rodeos, pero le ofreció dinero, ver mucho dinero. Robert le ofreció instalaciones, publicidad, un puesto dentro de su clínica. Le prometió reconocimiento, entrevistas, fama. Pero había una condición, ver que firmara un contrato, ver que dejara de ayudar por su cuenta, ver que todo pasara por ellos. Mateo escuchó sin interrumpir. Sus manos estaban manchadas de grasa, su ropa vieja contrastaba con el traje de la mujer. Cuando terminó, Mateo negó con la cabeza. No gritó, ver no discutió, ver solo dijo que no, porque no hacía esto por dinero, que no creía en vender esperanza, ver que las personas no eran máquinas. Ver la expresión de Marina cambió, le advirtió que estaba jugando con fuego. Ver que lo que hacía era peligroso, que si alguien se lastimaba, él sería responsable. Mateo la miró a los ojos y respondió algo que quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Lo peligroso es decirle a alguien que no puede levantarse cuando todavía tiene fuerzas para intentarlo. Ver la mujer se marchó sin decir nada más. Pero la amenaza quedó flotando en el aire. Ver días después comenzaron los problemas. Ver una inspección sorpresa. Ver una denuncia anónima. Una multa. Ver el taller estuvo a punto de cerrar. Ver Mateo pasó noches sin dormir. Pensó en su hijo. Pensó en Valeria. Pensó en todas las personas que habían encontrado un poco de luz en ese lugar. Ver por primera vez, dudó. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Ver Valeria regresó, ver no sola. Llegó caminando firme y segura, acompañada de decenas de personas, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos. Todos habían visto el video, pero todos habían sido tocados por la historia. Ver todos estaban allí por la misma razón, ver para apoyar, para proteger, para decir que no estaban dispuestos a perder el único lugar que les había devuelto la fe, ver la escena. Fue imposible de ignorar, ver vecinos grabando, ver personas llorando, ver carteles hechos a mano. Gracias por no rendirte. Los milagros también trabajan con grasa y sudor. Déjenlo ayudar. Pero la presión fue tan grande que las autoridades retrocedieron, pero la denuncia fue retirada, pero el taller siguió abierto. Pero lo más importante, algo había cambiado dentro de Mateo. Entendió que su propósito iba más allá de los motores, que su don no estaba solo en las manos, sino en la manera en que veía a las personas. 3 semanas después, Valeria volvió a correr. No rápido, pero no perfecto, pero libre. Pero el día que lo logró, regresó al taller al mediodía. El sol entraba por los ventanales, iluminando el polvo en el aire. Caminó hasta Mateo, que estaba de espaldas, y se detuvo frente a él. Cuando él se giró, ella estaba de pie, firme, sin temblar. Y sonreía. No dijo nada. No hacía falta, porque algunas victorias no necesitan palabras. Mateo sintió un nudo en la garganta. Pensó en su esposa, en su hijo, en todas las veces que había querido rendirse, y entendió que ayudar a Valeria también lo había salvado a él. El taller ya no era solo un taller. Con el paso de los días se había convertido en algo que nadie había planeado, pero que todos necesitaban. No tenía letreros nuevos ni instalaciones lujosas, pero algo invisible lo envolvía: esperanza. Cada mañana, cuando el sol entraba por los ventanales y el polvo flotaba en el aire como pequeñas estrellas, Mateo sentía que ese lugar respiraba distinto. Pero había personas que llegaban solo para mirar, otras para agradecer, algunas para sentarse en silencio, como si el simple hecho de estar allí les devolviera un poco de fuerza. Nadie pedía milagros, solo querían creer que aún eran posibles. Valeria ya caminaba sin ayuda. Subía escaleras lentamente, con cuidado, pero sin miedo. Su cuerpo todavía recordaba el dolor, pero su mente había aprendido algo más fuerte: que rendirse no era una opción. Cada mañana llegaba temprano, no porque lo necesitara físicamente, sino porque sentía que debía hacerlo. Ayudaba a limpiar, organizaba herramientas, ofrecía agua a los clientes. El taller se había convertido en su segundo hogar. Pero lo que nadie sabía era que Mateo estaba agotado. Las noches se le hacían eternas. El cansancio acumulado, la presión, el miedo constante a que algo saliera mal, todo empezaba a pasar factura.
No dormía bien. A veces se quedaba sentado en el taller después de cerrar, con la mirada perdida, recordando a su esposa, preguntándose si estaba haciendo lo correcto. Una tarde, mientras ajustaba una pieza, sintió un mareo fuerte. El mundo giró por un segundo. Se apoyó en el banco de trabajo y respiró hondo. Nadie lo vio, nadie lo supo ver, pero Valeria Sieber lo notó más callado, más lento, más ausente. Barry entendió algo que nadie más había visto. Ver el hombre que había salvado a tantos estaba olvidándose de sí mismo. Esa noche Valeria no durmió. Pensó en todo lo que Mateo había hecho por ella, por su madre, por extraños. Pensó en cómo había cambiado su vida sin pedir nada a cambio. Y tomó una decisión. A la mañana siguiente, el taller amaneció distinto, pero había gente reunida afuera, ver más de lo habitual. Vecinos, antiguos clientes, personas que solo conocían la historia por redes sociales. Todos estaban allí por una razón. Cuando Mateo llegó, se quedó paralizado, pero no entendía qué ocurría. Pero entonces Valeria avanzó al frente. Pero camino despacio, es segura, con la cabeza en alto. Se detuvo frente a él, respiró hondo y levantó la voz lo suficiente para que todos escucharan. Dijo que aquel hombre había cambiado su vida cuando nadie más creyó en ella. Dijo que había devuelto dignidad a quienes ya no la tenían, pero dijo que el taller no era solo un negocio, era un refugio. Y entonces ocurrió lo impensable, pero las personas comenzaron a dejar sobre una mesa, ver algunos con dinero, ver otros con cartas. Otros con simples notas escritas a mano, ver no era caridad, ver era gratitud, ver una colecta espontánea, nacida del corazón. Mateo intentó detenerlos, pero no pudo. La emoción lo desbordó. Sus manos temblaban, sus ojos se llenaron de lágrimas que llevaba años reprimiendo. Cuando finalmente se sentó, exhausto, Valeria se acercó y le entregó un sobre diferente. Ver dentro había una carta, una sola frase escrita con letras temblorosas. Usted me enseñó a caminar, ahora déjenos ayudarlo a descansar. Pero Mateo lloró como no lo había hecho desde el día que enterró a su esposa. Pero por tristeza, ver sino por alivio. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo. Ver con el paso de los meses, el taller cambió. Se organizó mejor. Se creó un pequeño espacio para rehabilitación básica. Mateo comenzó a delegar, a descansar, a vivir un poco más lento. Valeria empezó a estudiar fisioterapia. Ver dijo que quería ayudar a otros como él la ayudó. Y cada vez que alguien preguntaba cómo había comenzado todo, ella sonreía y respondía lo mismo, Ver con un hombre que decidió no rendirse cuando todos los demás lo hicieron. Pero el día que Valeria corrió su primera carrera corta, el sol estaba alto. El público era pequeño, pero el momento era inmenso. Mateo estaba entre ellos, con los ojos húmedos, sosteniendo una foto vieja de su esposa. Cuando Valeria cruzó la meta, no levantó los brazos, Ver buscó a Mateo. Y sonrió, Ver, porque ambos sabían que esa victoria no era solo suya, era de todos los que creyeron cuando no había razones para hacerlo. Ver, si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por sentir esta historia. Gracias por quedarte. Gracias por creer. Antes de irte, escribe en los comentarios, Ver, la bondad todavía existe. Ver, si esta historia tocó tu corazón, dale like, comparte y suscríbete a Kindness Vibes, porque mientras exista alguien dispuesto a ayudar, siempre habrá esperanza.